también vamos a confeccionar la planilla respecto de las indemnizaciones. Bueno, si quieren me pueden contar qué hicieron ustedes. La primera pregunta es, ¿tiene derecho el trabajador a percibir el SAC aun cuando renunció? Esa es la primera pregunta. ¿Qué contestan a eso? ¿Usted qué dice? Que sí. ¿Y ustedes? Que sí. ¿Por qué? Porque es una remuneración que se gana todos los días, aunque se cobre 2 veces al año. Entonces se tiene que cobrar el trabajador por todo el tiempo que él trabajó, tanto su sueldo, su remuneración, como el sueldo anual complementario. Es por eso que sí, aun cuando renuncie, tiene el derecho a percibir el sueldo anual complementario. A los efectos del cálculo del SAC, ¿cuál es la remuneración que debe ser tomada como base? ¿Qué rubros la integran? Y bueno, vemos después cómo debe ser liquidada. Estoy usando. Sí, yo podría no usarlo, pero me dijeron que sí o sí para la grabación. Bueno, yo me siento para mirar un poquito mejor. De los rubros que están ahí, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tomar a los fines del cálculo del sueldo anual complementario según lo que vimos ayer? ¿Qué piensan? El que quiera puede empezar diciéndome qué tomaríamos. Sí, 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 nada más. Bueno, ahora contame, ¿por qué no tomaste la antigüedad? ¿Alguien más que hizo em, la contadora me queda para el otro lado, usted? ¿Usted qué tomó? Bueno, que son las que mayores. Sí, bueno. Ah, está bien, está bien. Eh, ¿Les hace ruido el premio producción? ¿Qué opinan? ¿Lo tomamos o no lo tomamos al premio producción? Bueno, pero recuerden que ayer cuando hablamos de sueldo anual complementario, dijimos que es la mejor remuneración del semestre, no la mejor remuneración mensual normal y habitual, porque esa es para el 245. Dijimos que para el cálculo del SAC es la mejor del semestre y la mejor del semestre incluye el premio de la producción. ¿Por qué? Porque es un premio que está asociado a la actividad del trabajador. Aparentemente, al ser un premio producción, es un premio asociado con haber alcanzado una meta productiva, seguramente, ¿sí? Ya sea en forma individual o en forma colectiva. Muchas veces esos premios se pueden dar bimestral, trimestralmente y están asociados a metas que tienen que alcanzar colectivamente un grupo de trabajadores o los trabajadores en forma individual. En principio, al asociarse el premio producción
nosotros tenemos que interpretar que ese premio producción forma parte de la remuneración del trabajador porque se asocia a la actividad que él desarrolla, que es lo que veíamos ayer cuando hablábamos qué es remuneración y qué es lo que tenemos que nosotros interpretar cuando estamos frente a una remuneración, es justamente aplicar ese tipo de interpretaciones. Eh, yo lo que te estoy poniendo acá en el premio a la producción es para que comprende a los fines del SAC durante el periodo que va de enero a junio ¿cuándo renunció? En mayo del 21. Es decir, ese es el periodo, es decir, los montos que yo puse ahí son montos que percibió el trabajador en el periodo que va enero a mayo. ¿Sí? Está perfecto tu acotación, Javier. Yo quizás lo di por sobreentendido que estaba dando eso porque di para el cálculo del SAC de ese periodo. Pero es correcto porque estamos diciendo que los 3.800 pesos los tomamos para el sueldo anual complementario en la medida en la medida que conforme un pago efectuado durante el semestre que nosotros estamos liquidando. A lo mejor ese premio se paga en ese semestre, lo computamos a los fines del SAC y no se paga en el segundo semestre, y el segundo semestre es sensiblemente inferior el pago del sueldo anual complementario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué excluimos ahí sin ningún lugar a duda? Las asignaciones familiares. Porque ya dijimos ayer que las asignaciones familiares se cobran en virtud de ¿qué? En virtud de circunstancias que atraviesa durante la vida un trabajador en donde el Estado junto con los empleadores hacen un aporte para satisfacer en alguna medida esas situaciones particulares. ¿Qué hacemos con el acuerdo no remunerativo de abril 2021? ¿Qué opinan? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes en ese caso con el acuerdo? Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Porque es el mejor sueldo, pero es la mejor remuneración, Javier. Entonces, si es remuneración, no debería ser no remunerativo, ¿sí? O es remuneración o es no remunerativo. Ahora bien, ¿qué dijimos de eso ayer? ¿Qué dijimos? Que es remunerativo, ¿por qué? Sí. ¿Y qué tiene que ver con qué? Es decir, exactamente. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que ha dicho la Corte cuando ayer hablamos de Pérez contra Disco, pero fundamentalmente cuando la Corte habla, creo que es González contra Polimat, ahí se expresamente, no, es 10 contra cervecería me parece, y González contra Polimat, el del decreto. Bueno. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice que las partes de un convenio colectivo de trabajo no tienen ningún derecho a calificar en su naturaleza jurídica o darle una naturaleza jurídica distinta a lo que verdaderamente es. Y que las denominaciones que se le asignen no determinan la naturaleza salarial o no salarial de un pago. ¿Sí? Este acuerdo no remunerativo representa para el trabajador una ganancia que tiene que ver con qué, con la actividad que él desarrolla en el marco o en el seno de su contrato de trabajo, al cual las partes signatarias de un convenio colectivo de trabajo, de manera unilateral y con total arbitrariedad, han decidido denominarla de ese modo y con qué fin han decidido denominarla.
140. Ese es el monto que deberíamos tomar como valor SAC para este caso. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? Sí. No, porque la antigüedad, cuando la computamos en un beneficio convencional, es 1% por año real. A medida que vos cumplís el año, recién se suma un 1%. ¿Sí? Puede ser. No, eso es para el 245. Sí, es para el 245. Pero esto es antigüedad, que es un beneficio que lo da la Convención Colectiva de Trabajo. Y ese beneficio que otorga la Convención Colectiva de Trabajo es de año, que puede ser calendario, como dice el doctor, pero tendría que coincidir con que vos hayas comenzado un 1 de enero. Sino también es el año aniversario. Se le llama año aniversario al año que vos computas de tu año. Suponete de abril, si vos ingresaste en abril, tu año aniversario se va a computar en el próximo abril, ¿sí? Cuando se compute en ese próximo abril, vos vas a tener un 1% de antigüedad. Al próximo abril vas a tener un 2% y así sucesivamente. Esos 3 meses, ese valor 3 meses, ahora lo vamos a ver en el 245. Es solamente para ese cálculo, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿Se entendió? ¿Coincidimos todos entonces? Bueno. Ahora vamos, ¿tiene derecho a vacaciones? ¿Sí tiene derecho a vacaciones? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cuánto le corresponde? ¿Es proporcional? ¿No es proporcional? ¿Quién me dice? Es proporcional porque... Exactamente. Entonces si le corresponden, son vacaciones proporcionales, son vacaciones proporcionales, y entonces... ¿Cuántos días le corresponderían por su antigüedad a esta trabajadora? 14 días de vacaciones. Entonces, son 14 días de vacaciones. ¿Cuál es, cuál es la, bueno, yo lo acabo de borrar, pero ustedes lo tienen, cuál era la remuneración que nosotros computábamos a los fines del cálculo vacacional, que tendríamos que tomar lo mismo que el SAC en este caso, porque eran todos rubros? Vamos a tener en cuenta que los 17.000 pesos, es un concepto remunerativo, así lo hemos tomado, con lo cual lo tenemos que contemplar a los fines del cálculo de la vacación. ¿Y eso era cuánto? 120.350, dividido en cuánto para obtener el valor. ¿En cuánto? Ok, ¿cuánto es entonces? 120.350 en 25. 4.814 es el valor del día vacaciones. ¿Sí? ¿Coincidimos todos? ¿Cuántos días le corresponden a esta trabajadora que trabajó 144 días? ¿Cuánto era? Pero tenemos que sacar un proporcional, porque dijimos que no hay ninguna duda que le corresponden 14 días cuando la trabajadora cumplió efectivamente una prestación de servicio durante más de la mitad del año. ¿Sí? Como acá, exactamente. ¿Cuánto? 5,6 días. Pero ¿cómo habíamos dicho? Era 144 por 14 sobre 360.
igual 5,66. Esa fórmula hiciste. ¿Cuántos días les dan, chicos? ¿Les da a todos coinciden con 5,6? Bueno, y entonces el final es 5,5.6 por 4.814. ¿Cuánto nos da? 26.958 con 40. ¿Se entendió? ¿Tienen dudas? ¿Todos entendieron los cálculos? ¿Sí? ¿Podemos avanzar entonces? Si tienen dudas, pregunten porque es la oportunidad para que avancemos tranquilos. Bueno, les... Con preaviso. Bueno, a partir de ahora, ayer vimos, les dijimos que nosotros habíamos dividido la planilla como una forma de que se pueda ir comprendiendo mejor los diversos cálculos que vamos haciendo. Y habíamos dicho que ayer vimos los rubros que son obligatorios de pago frente a cualquier tipo de extinción del contrato de trabajo. O sea, todos estos rubros que vimos ayer son los que el trabajador tiene que cobrar, renuncie, lo despidan, se considera en situación de despido indirecto. Por cualquier forma o modalidad, el trabajador tiene el derecho a cobrar estos rubros, que es a lo que generalmente nosotros conocemos como liquidación final. La liquidación final contiene los rubros que hemos explicado hasta este momento. A partir de ahora, vamos a hablar de los rubros indemnizatorios. Y acá, ayer lo dijimos, hoy lo vamos a reiterar, la remuneración, la indemnización, a diferencia de lo que es la remuneración, es una forma de reparar un daño, ¿sí? A través de la indemnización, lo que se pretende es reparar un daño, lo tenemos que hacer a través de una fórmula matemática, como es la tarifa, y esa reparación es económica porque la situación por la que atraviesa el trabajador que es despedido no puede volver a su estado anterior. Entonces, como no va a poder volver a su estado anterior, la única forma de reparar esa situación es a través del pago de una indemnización, y esa indemnización, según el legislador de la Ley de Contrato de Trabajo, está sujeta a una tarifa y vinculada con dos variables que son, como dijimos ayer, ¿cuáles? La remuneración y la antigüedad, ¿sí? Como es una indemnización, para el cálculo de la tarifa, nosotros tenemos que tener en cuenta el sueldo del trabajador o la remuneración del trabajador en forma íntegra. Cuando el trabajador percibe su remuneración mensual en un recibo de haberes porque es un trabajador registrado, esa remuneración está sujeta a retenciones que están a cargo del empleador, que esas retenciones, junto con los aportes que hace el empleador, ¿van a dónde? ¿Son destinadas a dónde? A la seguridad social, ¿sí? Con eso se cubren los gastos de la seguridad social. O sea, los aportes y contribuciones para que el trabajador, cuando tenga la edad y los años de servicio, pueda jubilarse, para que el trabajador y su familia tengan una obra social. A cargo del empleador está el pago de una aseguradora de riesgos de trabajo. Todo esto integra lo que nosotros conocemos como la seguridad social. Entonces, esa retención que se le hace al trabajador con el cual aporta a la seguridad social forma parte de la remuneración del trabajador. Y las indemnizaciones, por su naturaleza reparadora, no están sujetas a la seguridad social. No están sujetas a hacer aportes y contribuciones a la seguridad social. Entonces, para que ustedes lo entiendan, cuando nosotros vamos a tomar las bases para conformar
o para hacer los cálculos indemnizatorios, nosotros vamos a tomar el sueldo bruto del trabajador, o sea, el sueldo sin retenciones, porque, insisto, todo forma parte de la remuneración del trabajador y esa retención solamente lo es a los fines de la seguridad social. Como las indemnizaciones están exentas de esa carga, tomamos el sueldo total del trabajador, es decir, el sueldo sin retenciones. ¿Se entendió? O sea, que estamos hablando de institutos que tienen naturalezas jurídicas distintas. ¿Por qué? Porque tienen un sentido distinto. En el caso de la remuneración, se paga porque el trabajador ha puesto su fuerza de trabajo a favor del empleador. Las indemnizaciones se pagan con el fin de reparar un daño. El daño que al trabajador le puede haber producido la extinción del contrato de trabajo sin causa, indebida, la omisión de haberlo comunicado anticipadamente, la omisión de haber comunicado el despido sin preaviso y en un día que no culmina con el último día del mes, el no pago de las indemnizaciones en tiempo y forma, etcétera, 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 que son todas las indemnizaciones a las que nos vamos a referir hoy. Y les dejo la palabra a las chicas. Hablando mucho. Bueno, una de las indemnizaciones que habla la doctora tiene que ver con el preaviso, que es la comunicación anticipada de la extinción del contrato de trabajo. Es una obligación de hacer a cargo de ambas partes. Los plazos están establecidos en el artículo 231, que establece 15 días de anticipación del trabajador, del empleador, 15 días en el periodo de prueba, un mes cuando la antigüedad fuera inferior a 5 años y de 2 meses cuando la antigüedad fuera mayor a 5 años. Bueno, esta obligación de hacer, o sea, lo que se repara con esta indemnización es la omisión, porque es además un plazo en el que el trabajador hubiera podido salir a buscar otro trabajo, es una interrupción intempestiva. De hecho, tiene unas horas al día para poder, digamos, disponibles para poder buscar otro trabajo. No es necesario cuando el despido es justificado, porque carecería de sentido, simplemente procede en el tipo, en el despido sin causa. Y en el otro, no estaba. Bueno, surge efecto a partir de su recepción, mientras transcurre este tiempo entre la comunicación y el despido efectivamente, subsisten todas las obligaciones entre las partes, conforme el artículo 238. El preaviso se tiene que realizar en forma completa, o sea, el preaviso realizado en un plazo menor es nulo y obliga al empleador a pagar toda la indemnización. Es muy importante el contrato a plazo fijo porque la falta de preaviso genera la conversión del contrato en un contrato a plazo indeterminado, a no ser que el contrato coincida con el plazo del preaviso, o sea, un mes o 2 meses. En el caso de que no coincida con el último día del mes, se realiza la integración de despido, o sea, se abona los días faltantes hasta cumplimentar con el mes. Hay un criterio que se da justamente cuando las remuneraciones son variables, porque es muy difícil determinar lo que efectivamente hubiera percibido el trabajador en ese plazo, ya sea un mes, si su antigüedad fuera menor a 5 años, o 2 meses si fuera mayor. El criterio de normalidad próxima lo que intenta es promediar en el semestre cuánto hubiera podido percibir el trabajador y tratar de equiparar, digamos, eso que dejó de percibir a los fines de que opere como si nunca hubiera existido la extinción del contrato de trabajo. Y esto se hace mediante de este promedio del semestre, digamos, de lo que hubiera podido percibir. No sé si eso... Chicos, la indemnización que tiene que ver con la integración del mes del despido. Recién Nati hablaba del preaviso. Muchas veces sucede que cuando el empleador preavisa, no preavisa a los fines de que culmine en el último día del mes.
Entonces, si a mí me preavisan de que yo voy a trabajar hasta el día 15 del mes de junio, me va a tener que abonar el empleador una indemnización que es la integración del mes de despido, que van a ser los 15 días faltantes para culminar con el mes. Esa indemnización, a ver, nosotros supongamos que me despide el día 15, los 15 primeros días me los va a pagar como haberes. Al pagármelo como haberes, va a aplicar sobre ellos las retenciones de ley de la cual recién hablaba la doctora Vera, sobre la cual corresponde descontar el 11% en concepto de aportes de obra social, de previsionales, y el 3% en concepto de obra social. Sobre los días restantes, porque a mí me despide a partir de un día 15 de junio, me tiene que abonar 15 días más hasta finalizar el mes, eso es la integración del mes de despido y me lo tiene que pagar en bruto. O sea que hay que hacer el cálculo proporcional a los días que me tiene que pagar, pero sobre ellos no debe efectuar una retención de ley, porque esa es una indemnización. Lo anterior son haberes. Esa es la diferencia entre uno y otro. Seguimos, doctora Vera. Dos cositas quiero explicar. El preaviso es una obligación bilateral. Es una obligación que le corresponde tanto al trabajador como al empleador. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es decir, que si el trabajador omite cumplir con esta obligación cuando renuncia, por ejemplo, en principio el trabajador también estaría obligado a pagar esta indemnización, con la única diferencia que es en el plazo, porque el trabajador tiene una obligación de preavisar con 15 días de antelación, mientras que el empleador tiene con un mes o 2 meses cuando se trata de un contrato que ha superado el periodo de prueba. ¿Sí? Entonces, esa sería la única diferencia. ¿Qué dice la doctrina y la jurisprudencia sobre esto? Porque pareciera bastante ingrato cargarle al trabajador con un descuento sobre su liquidación final del pago de una indemnización por haber omitido preavisar, ¿sí? O parece sumamente injusto. Entonces, en general, ¿qué ha dicho la doctrina y la jurisprudencia sobre esto? Que en el caso del trabajador que omitió la comunicación anticipada del preaviso, en ese caso el empleador va a tener que demostrar el daño que esa situación le causó para poder hacer efectivo esa indemnización. Sin haberse acreditado ese daño, la ley no lo presume y por lo tanto el trabajador no estaría obligado a pagar esa indemnización. Contrariamente, cuando es el empleador quien omite comunicar anticipadamente con un mes o con 2 meses de antelación, la ley presume automáticamente que este trabajador ha sufrido un daño. Ese daño está vinculado con la imposibilidad que tiene el trabajador de, frente a lo introspectivo del despido, haber sido impedido de poder buscar otro trabajo durante el periodo que está asignado por el preaviso para esa situación. Si al trabajador le hubiesen comunicado anticipadamente, el trabajador tenía derecho a contar con unas horas anteriores o posteriores o acumular durante la semana para poder buscar un trabajo, ¿sí? Y que esta situación de no tener trabajo para su subsistencia no sea introspectiva. ¿Se entiende? Entonces, esta es la finalidad que tiene el preaviso y la ley presume que la omisión por parte del empleador causa un daño al trabajador que reside en esto, que es introspectivo, que el trabajador en forma introspectiva se queda sin trabajo, se queda sin poder tener sustento por sí mismo, para sí y para su familia, y entonces sanciona con el pago de una indemnización que intenta reparar ese daño. Ese es el daño que intenta reparar el preaviso. Cuando el preaviso se comunica, efectivamente, cuando el empleador cumple con la obligación, no tiene importancia la fecha en que lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la última reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, el preaviso corre al día siguiente de su notificación, ¿sí? Y entonces el preaviso, si me notifican hoy, corre
hasta 2 meses o 1 mes según la antigüedad. Hago una aclaración. Todos estos cálculos que ustedes están viendo son del caso práctico del Power, ¿cierto? No del caso práctico que ustedes tienen. O sea, vamos a continuar con el caso práctico del Power y ustedes van a tener su caso práctico para hacer las nuevas liquidaciones, ¿sí? Para que ustedes hagan las liquidaciones también. El caso práctico, ¿por qué no lo pones a los datos? Si ustedes los quieren tomar a los datos que están ahí del caso práctico para que ustedes vean y corroboren con los cálculos que vamos a hacer ahora. ¿Por qué digo que es importante tener en cuenta que el preaviso corre a partir de la notificación? Porque de eso depende el pago o no de la integración de mes, ¿sí? La integración de mes se paga cuando no se preavisa, cuando hay una omisión en el preaviso, no se preavisa y además no coincide con una fecha, con el último día del mes. ¿Se entiende? Si yo preaviso, aun cuando no coincida con el último día del mes, no hay integración de mes. Solo hay integración de mes cuando no preaviso y además la comunicación extintiva no corresponde con el último día del mes. ¿Sí? La integración de mes, ¿qué hace? Intenta también reparar el daño de dejarlo al trabajador a mitad de mes, a un poco tiempo de mes, sin poder cobrar sus haberes o su remuneración completa. Esto intenta reparar y lo intenta reparar a partir de que se ha omitido justamente esta comunicación anticipada. Esa es la lógica que tiene el pago que intenta reparar estos dos daños. La comunicación anticipada que impide que el trabajador pueda buscar trabajo y la integración de mes que en el caso de la omisión del preaviso y de la falta de coincidencia con el último día del mes le va a traer aparejado al trabajador un pago de una remuneración parcial del mes por una situación de la que es absolutamente ajena porque ha sido despedido sin causa, arbitrariamente, ha sido despedido por una causa inverosímil o que no ha sido probada o ha sido despedido por un despido indirecto que tiene su origen en un incumplimiento por parte del empleador. En cualquiera de estas tres hipótesis, el trabajador es ajeno a las causas de la extinción y como consecuencia de eso tiene derecho a una reparación y esa reparación es la indemnización que nosotros vamos a calcular hoy. No es esto lo que quiero que me pongas. Quiero que me pongas los datos del Power. ¿Se entiende? Para que ellos entiendan. Estos anótenlos a los datos para que ustedes los tengan, para que sigamos haciendo las... Ahí está. Esos son los datos con los cuales nosotros estamos haciendo los cálculos ahora. Y pero no. No. Lo que pasa es que nosotros ponemos ahí, pero no nos coincide con esto. ¿Se va entendiendo lo que quiero, lo que voy explicando? Si tienen dudas, por favor, me preguntan. ¿Qué? Claro. 12, según yo, porque hay un 3 meses. Sí, pero no, pero... Ahí está. Esos son los datos. No. A esos tómenlos para que ustedes los tengan, porque con esos datos vamos a seguir liquidando en los ejemplos que voy a seguir dando. Luego ustedes, con el caso práctico que tienen, van a hacer todas estas indemnizaciones por su cuenta. ¿Sí? Espera. Bueno, según los datos que acabamos de ver,
según lo que hemos explicado respecto de los plazos. A este trabajador, ¿cuánto le correspondería en concepto de preaviso? Está ahí, pero yo quiero que ustedes me lo expliquen. ¿Por qué 80.000 por 2? ¿Por qué 80.000 por 2? ¿Coinciden con lo que dice el doctor? O sea, dijimos que el empleador tiene la obligación de reparar este daño con un sueldo, con un mes de remuneración si el trabajador tiene una antigüedad menor a 5 años y con 2 meses si tiene una antigüedad superior a 5 años. Este trabajador, según los datos que tenemos, ¿qué antigüedad tiene? 11 años y piquito, ¿sí? 11 años y piquito. Bueno, entonces le corresponden, en concepto de indemnización, 2 meses. 80.000, dijimos ayer que vamos a tomar esa base de cálculo de manera uniforme para simplificar los cálculos matemáticos, multiplicado por 2, eso sería la indemnización. Más la incidencia del SAC. Volvemos al SAC. Ayer hablamos del SAC sobre vacaciones. En estas situaciones es exactamente la misma, pero acá no hay ninguna discusión ni doctrinaria ni jurisprudencial. Todos coinciden que cuando liquidamos la indemnización del preaviso, sí o sí tenemos que liquidar la incidencia que tiene el sueldo anual complementario. ¿Por qué? Porque si no se convertiría en un beneficio a favor del empleador. Es decir, el empleador omite comunicarle al trabajador, ¿sí? Y como consecuencia de eso termina beneficiándose. Porque si el empleador le hubiese comunicado el preaviso, habría estado obligado a pagarle el sueldo más el sueldo anual complementario durante ese periodo, ¿cierto? Si nosotros no colocamos la incidencia del SAC, ¿qué hace el empleador? Se lo sanciona por una omisión y termina siendo beneficiado si no calculamos la incidencia del SAC. La incidencia del SAC, siempre que nosotros tomamos montos fijos anuales, como es el caso de una indemnización, 160.000 pesos, o como el que tomamos ayer de las vacaciones con la incidencia del SAC, que es un monto general anual, y como el sueldo anual complementario sí o sí es una 12ª parte de la remuneración, en estos casos tomamos ese monto y lo dividimos en 12 y esa es la incidencia del SAC que va a tener. ¿Sí? Esa es la incidencia del SAC. Distinto cuando nosotros liquidamos el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre y al segundo semestre, porque estamos hablando de montos distintos, ¿sí? Acá estamos tomando un monto único que es anual, porque es único, que son los 160.000 pesos, y a eso queremos calcularle el SAC. A ese monto sí es una 12ª parte, entonces lo dividimos en 12 y el monto que obtengamos de la división de 12, que en este caso es 13.333, más los 160.000, me va a dar el preaviso más la incidencia del SAC sobre preaviso. ¿Sí? Cuando si estamos calculando preaviso es porque el empleador no preavisó, ¿cierto? Omitió el preaviso. Y además, ¿lo despidió cuándo? ¿Qué día lo despidió? ¿Cuándo? Lo despidió un 13 de mayo. O sea, que el día que lo despidió no coincide con el último día del mes. Por lo tanto, no preavisó, no coincide con el último día del mes, entonces corresponde que nosotros liquidemos la integración de mes. ¿Sí? ¿Cuántos días deberíamos liquidar por integración de mes? Porque tiene 31, entonces 18. En este caso, chicos, nosotros como estamos tomando un monto fijo, no estamos calculando ni haberes netos ni haberes brutos, entonces como que la cosa se simplifica. La realidad sería que nosotros deberíamos calcular los primeros 13 días en concepto de remuneración. Y en concepto de remuneración es un valor ínfimo, pero un poco menor, porque esa remuneración está sujeta a aportes y contribuciones a la seguridad social. O sea, que le deberíamos restar
al valor del día remuneración, supongamos un 14, un 16%, ¿sí? Mientras que al valor día de la integración de mes, que es una indemnización que la tomamos con un valor bruto, sería ínfimamente un poquito superior. Pero bueno, esto es una aclaración. Nosotros vamos a seguir liquidando universalmente como con un solo monto, porque si no lo complicaríamos mucho. La operación es exactamente la misma que cuando calculamos haberes, ¿sí? ¿Cuánto nos vale ese día de integración de mes? 80.000 dividido 30 nos va a dar el valor día y lo vamos a multiplicar por 18, que son los días restantes que nos quedan desde la fecha de la extinción del contrato de trabajo, 13 de mayo, hasta fin de mes, que es el último día. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Va quedando claro? Bueno, yo voy a ver si les quedó claro cuando hagan ustedes el caso práctico con lo otro, ¿no? Ahí voy a ver si les quedó claro. Y ahora llegamos al bendito artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo, la norma, esta es la tarifa, porque es la tarifa con la cual se pretende reparar al trabajador del daño que le ha causado el despido. Y esa tarifa, como bien lo dice el 245, está sujeta a dos variables, una remuneración y la antigüedad, y a su vez tiene un piso y tiene un tope. ¿Sí? El artículo 245 contiene un piso y un tope. En cuanto a la antigüedad, nos dice que se va a pagar un sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Acá expresamente lo dice, y entonces en este caso no es 11 años y un piquito, sino son 12 años los que nosotros vamos a tener que tomar en antigüedad, porque este trabajador ha trabajado 11 años y más de 3 meses, una fracción mayor a 3 meses, con lo cual a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad vamos a tomar 12 años. ¿Sí? En este caso, que es lo que nosotros vimos ayer con la variable antigüedad, siempre vamos a tener que tener en cuenta el artículo 18, el artículo 19, en el caso de los trabajadores jubilados, cuál es la antigüedad que vamos a tener que tomar para el supuesto de que sea un trabajador reingresado o que continuó prestando servicios pero obtuvo un beneficio jubilatorio. Eso configura una excepción a la variable de antigüedad, como lo vimos ayer. ¿Sí? Por eso pusimos ahí que hay que ver lo que dice el 18, el 255 y el 253 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y a su vez nos habla de remuneración el artículo 245 y volvemos a todo lo que hablamos ayer. Por eso hablamos y hablamos tanto de los conceptos remunerativos, de los conceptos no remunerativos, porque en definitiva esta base de cálculo que nosotros tenemos que conformar con el 245 se va a conformar según esta cantidad de criterios a las que hemos hecho referencia ayer cuando hablamos de estas cifras. Con los conceptos de retraimiento, de conceptos remuneratorios o no remuneratorios que se han venido produciendo desde el año 90 en adelante, ya sea por acuerdos salariales, ya sea por decretos del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial, que también impusieron muchas veces aumentos con carácter no remunerativo. Lo único que se produjo fue un retraimiento de esta base remuneratoria a la hora de poder calcular la indemnización del 245. De ahí que nosotros hagamos tanto hincapié en que se entienda cuándo estamos frente a la remuneración del trabajador y cuándo no, más allá de la denominación que el legislador, el acuerdo convencional, la paritaria o eventualmente el Poder Ejecutivo cuando dispuso aumentos para el sector privado, le hayan dado. No importa si es remunerativo o no remunerativo. ¿Qué importa? Si es consecuencia de la actividad que el trabajador desarrolló a los fines de obtener
el pago de una remuneración. Esa es la base que lo que nosotros tenemos que ver. Esto es una reiteración de lo que hablamos ayer. Hay que estar al 103, al convenio OIT 95 de la 95. Y bueno, ahí nombro Pérez contra Disco, porque siempre se nombra Pérez contra Disco porque es el fallo más rico, ¿sí? Es el fallo menos trascendente desde el punto de vista de lo que trata el fallo, porque el fallo trata los vales alimentarios, que en definitiva es lo único que ha sido derogado, con lo cual habría perdido vigencia Pérez contra Disco porque ya logró la derogación de la norma. Sin embargo, el fallo es tan rico en sí mismo que da pie a que a partir de ese fallo, nosotros podamos interpretar correctamente cuando estamos frente a un rubro no remunerativo o un rubro remunerativo. De ahí que hagamos tanto hincapié en Pérez contra Disco. Y el artículo 245, aparte de hablarnos de remuneración, insisto, cuando hablamos de remuneración, vuelvo al concepto, el concepto que gana el trabajador, califica esa remuneración a través de 4 adjetivos que vamos a tratar de explicarles. Habla de que es la mejor remuneración. Y cuando hablamos de la mejor remuneración, la doctrina y la jurisprudencia, si bien hay una parte de la doctrina fundamentalmente que considera que es inequitativo no fijar promedios, su gran mayoría considera que cuando hablamos de mejor es la más alta, ¿sí? Y que cuando hablamos de la más alta no podemos promediar los rubros, ni podemos promediar los conceptos, porque la ley de contrato de trabajo no lo dice. ¿Sí? La ley de contrato de trabajo habla de la mejor, no habla del promedio. Y por lo tanto, no corresponde promediar, sino que si hay rubros que son más altos, nosotros tenemos que tomar la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año o del tiempo de servicio, si ese tiempo de servicio fuera menor a un año. Hay un fallo plenario de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que ustedes conocen, es el tribunal más especializado en la República Argentina que nosotros tenemos. Los fallos plenarios no nos son obligatorios para nosotros, pero el prestigio y la calificación que tienen los juristas que intervienen en la decisión de un fallo plenario, aun cuando no nos resulten obligatorios, moralmente, jurídicamente, es como que nos compromete y nosotros lo aplicamos casi como si fuera obligatorio. El plenario Brandis Roberto contra la Lotería Nacional expresamente decidió que no corresponden promediar los rubros a los fines de obtener la mejor remuneración, sino que debemos tomar la más alta. Mensual, dice que se devenga en forma mensual, aunque no lo sean todos los meses. ¿Qué quiere decir esto? Acá el tema más complejo o el tema más controvertido es la incidencia del SAC en la base de cálculo de la indemnización. Y el ejemplo es clarísimo, el ejemplo es clarísimo. El hecho de que sea mensual, referido a lo que es remuneración, no tiene que ver con su pago, porque el pago o la forma de pago es discrecional. De hecho, el legislador, con relación al SAC, ha decidido pagarlo 2 veces al año. Pero nadie duda y nadie no está en discusión ni en discrepancia que el sueldo anual complementario se gana todos los días. Entonces, el hecho de que no se liquide mensual no tiene que ver con que no cumpla con la pauta que establece el artículo 245. Esto es un criterio de una gran parte de la jurisprudencia argentina y de la doctrina argentina que considera que el SAC debe ser incluido en la base de cálculo porque se gana con la remuneración todos los días. ¿Sí? Entonces, aun cuando su pago no sea mensual, sí su ganancia es de todos los días. Por lo tanto, deberíamos incluir en la base de cálculo el sueldo anual complementario. En Catamarca, los juzgados laborales ni las cámaras, no tengo recuerdo específicamente que se haya planteado
y que se haya decidido esto, así no incorporar el SAC en la base de cálculo, no tengo recuerdo. Sí, pero por eso, bueno, ella me dice que en sus juzgados no se hizo lugar. En principio yo tengo entendido que tanto las cámaras como los juzgados laborales no aplican el criterio de incluir en la base de cálculo el sueldo anual complementario, siguiendo un plenario también de la Cámara de Operaciones del Trabajo que establece que no corresponde porque no se liquida en forma mensual. ¿Sí? No, si ese es el plenario, tú lo sabes, pero es el fallo plenario de la Corte. Estoy hablando de Catamarca. En Catamarca yo tengo entendido que ningún juzgado aplica la incidencia del SAC sobre la base de cálculo indemnizatorio. Eh, sí. Probablemente, pero acá yo tengo entendido que no, que las cámaras no están de acuerdo con el fallo plenario Toulousay, que ha establecido que no corresponde su inclusión del SAC en la base de cálculo porque el pago es mensual. Y entonces, como se paga 2 veces al año, no genera la mensualidad que requiere eso. El hecho de que sea mensual tampoco quiere decir que tenga que ser inexorablemente un pago de todos los meses. Puede ser que alternativamente 2, 3 veces no se haya pagado, pero que la gran mayoría del año se haya pagado, o que, por ejemplo, sean horas extras que se realizan todos los meses y que eventualmente no se realizan 2 meses. En ese caso, también deberíamos computar ese rubro como mensual, ¿sí? O sea, siempre hay que ver en cada caso concreto y hay que hacerlo con un criterio con un criterio prooperario a favor del trabajador, en el sentido de que debemos tomar estos calificativos a los que hace referencia el artículo 245 en el mejor sentido para el trabajador. Normal. La palabra normal es como muy difícil de conceptuar en lo que hace la remuneración, pero sí podemos calificarlo como una oposición a aquello que es extraordinario o súper excepcional. La pandemia nos dio ejemplos de sobra. Una fábrica que hacía barbijos, en marzo hacía 10 barbijos al año y en julio hacía millones de barbijos. Es una cosa súper extraordinaria, súper excepcional. No sé si terminó siendo tan excepcional, porque como la pandemia se prolongó, esta cosa tan exorbitante de fabricar tantos barbijos y de que los trabajadores pudieran cobrar esto en una mayor medida, se extendió en el tiempo y entonces ya dejó de ser extraordinario. Pero supongamos que la pandemia hubiese durado 2 meses. Y supongamos que durante esos 2 meses esa cosa súper extraordinaria o anormal, ese pico de la fábrica de barbijos, claramente la podemos ver que no reúne esa remuneración las condiciones de normalidad, porque responde a un suceso súper extraordinario. Ahora, si ese suceso súper extraordinario nosotros lo tuviéramos todos los años, porque la empresa hace pan dulce y todos los años, en diciembre, hace una super producción de pan dulce, eso entra dentro de la normalidad porque esa normalidad es periódica. ¿Se entiende? Y entonces, en ese caso, no estaríamos frente a ese pico excepcional para oponerlo a lo que es normal. No sé si se logra entender lo que yo quiero decir con normalidad. Y habitual es que haya persistencia de los rubros remuneratorios. ¿Qué quiere decir esto? No de sus montos. Trabajó horas extraordinarias. Un mes trabajó 1, otro mes trabajó 3, otro mes 5. Hay una persistencia. Durante el año este trabajador hace trabajo extraordinario con regularidad, ¿sí? Y eso hace que este rubro sea habitual. Entonces, si es habitual, nosotros también lo debemos computar
a los fines de la remuneración. Y por último, devengada, que allí hicimos una referencia, la norma del artículo 245 expresamente lo dice, a diferencia de como veíamos ayer, la norma del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla de haberes percibidos. Claramente, en la norma del artículo 245 habla de remuneración devengada, es decir, aquella remuneración que le corresponde al trabajador por ley. ¿Sí? Entonces, no cualquier remuneración, sino la que le corresponde por ley. Esa es la remuneración que nosotros vamos a tener que tener en cuenta a los fines de elaborar esta base de cálculo para luego calcular el 245. Una vez que tomando la remuneración nosotros logremos definir en números qué implica la mejor, la mensual, la normal y la habitual devengada del trabajador, vamos a tener un siguiente problema que nos pone el artículo 245. Nos pone un tope, un piso nos pone y nos dice que, en primer lugar nos dice que todo trabajador para tener acceso a esta indemnización por antigüedad necesita haber trabajado por lo menos 3 meses, o sea que a partir de los 3 meses y un día, cualquier trabajador tiene derecho al cobro de la indemnización del artículo 245. Está este piso, y ese piso es de un mes. Esto que pareciera lógico que sea un mes, durante mucho tiempo fue 2 meses, ¿sí? La norma del artículo 245 ha ido sufriendo sucesivas reformas a lo largo de la historia de su vida y hoy tenemos un piso que es de un sueldo. Pero hay una excepción, y ahí la ponemos, que es el incumplimiento al artículo 92 bis. El artículo 92 bis se refiere al periodo de prueba, que es ese periodo de tiempo de cualquier contrato por tiempo indeterminado durante los primeros 3 meses. ¿Sí? Durante los primeros 3 meses se da lo que nosotros conocemos como periodo de prueba. Durante ese periodo de prueba, el empleador y el trabajador están sujetos a una serie de obligaciones que están enumeradas en el artículo 92. Yo no sé si más atrás las tenemos, porque la pusimos antes. Y ahí está. Este es un fallo cuando hablamos de antigüedad. El artículo 92 bis regula una serie de circunstancias y como es el periodo de prueba es un periodo de tiempo durante el cual el empleador puede extinguir el contrato de trabajo sin obligación de pago de la indemnización, es un periodo de tiempo que ha generado mucho fraude a la ley, ¿sí? Ya sea porque se han celebrado contratos a prueba sucesivos con un mismo trabajador, porque se ha utilizado un puesto de trabajo para contratar sucesivamente distintos trabajadores en sucesivos periodos de prueba, con el único fin de eludir el pago de la indemnización. Entonces ha sido una fuerte fuente de fraude el periodo de prueba. Con miras a evitar todo este tipo de circunstancias, el legislador, al volver a incorporar durante este periodo de prueba, lo ha sujetado a una serie de normas. Y dentro de esas normas o regulaciones que ha especificado 2 supuestos en los cuales, si el empleador, por ejemplo, no registra al trabajador en periodo de prueba, ¿sí? La ley presume que ha renunciado a ese periodo de prueba, ¿sí? O sea, la ley está presumiendo, y así lo dice la norma, que si no cumple con la obligación de inscribir al trabajador apenas se conformó este contrato de trabajo, entonces ese empleador ha renunciado a ese derecho que tiene de no pagar la indemnización si despide durante ese periodo. Y entonces, en ese caso, aun cuando el trabajador no haya alcanzado esos 3 meses de antigüedad que exige la norma del artículo 245 para ser acreedor a la indemnización por antigüedad,
en ese caso lo mismo le va a corresponder ese piso mínimo. Así lo ha resuelto, esta es una de los fallos de la Cámara de Apelaciones, hay varios en igual sentido, que le correspondería y conformaría una excepción a ese piso mínimo al que refiere el artículo 245. ¿Se entendió? Bueno, vamos al tope. ¿Qué es esto del tope? ¿Qué es esto del tope? ¿Qué dice la norma del artículo 245? Que a su vez esta indemnización está sujeta a un tope. Un tope que surge de un cálculo matemático que no está a cargo nuestro, sino que está a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es relativo a todas las remuneraciones que se cobran por actividad del sector. Es decir, ellos hacen unos cálculos matemáticos y logran un promedio base por actividad. Entonces dicen, bueno, la base para calcular ese tope de comercio es 50.000 pesos. La base de ese tope metalúrgico es 30.000. La base de ese tope, porque tiene que ver con las remuneraciones que tiene el sector en sus diversas categorías, y entonces el Ministerio de Trabajo de la Nación es el que publica esa base con la cual nosotros, según el artículo 245, no puede superar 3 veces, ¿sí? O sea, que nosotros vamos a obtener del Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo publica en su página, cuál es el tope para la fecha que nosotros querramos liquidar, el tope que tendría esa indemnización. Si nosotros sujetáramos el tope a la fría letra de lo que dice el artículo 245, nosotros deberíamos tomar, en vez de la remuneración que tiene el trabajador, el tope, que en el ejemplo que nosotros tenemos ahora sería, creo que acá está, claro, nosotros tenemos, supónganse, nosotros tenemos una remuneración, teníamos un tope de 12.000, teníamos una base salarial de 12.000 que multiplicada por 3, que es lo que nos indica el artículo 245, nos da como tope 36.000 pesos. O sea, si nosotros tomáramos la fría letra del 245, a los fines del cálculo de la indemnización por antigüedad, no podríamos tomar 80.000, sino que deberíamos tomar
Y les decía, el tope, para tranquilidad de ustedes, no lo van a, es decir, esa base de cálculo no la tienen que calcular ustedes, sino que es publicada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y, en principio, la remuneración no puede superar 2 veces ese tope. Esta situación de inequidad, que ustedes la pueden ver en el ejemplo que dábamos anteriormente, trajo aparejado que en una situación de inequidad mayor, porque el caso Bisotti fue un ejemplo claro del abuso que implicaba este tope, porque en el caso de Bisotti era un médico que había trabajado durante 24 años y que cobraba una remuneración que creo que, no me acuerdo cuánto era en este momento, pero el cálculo de la indemnización con el tope creo que no representaba ni 3 sueldos de lo que significaba su remuneración. Era tan inequitativo que no reparaba en lo absoluto este daño que le había provocado el despido a Bisotti. Frente a una situación de tanta inequidad, la Corte Suprema de Justicia decidió tomar cartas en el asunto y opinó sobre el tope que está dispuesto en el artículo 245. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo, es posible que el legislador imponga topes. No es inconstitucional para la Corte de Justicia que el legislador pueda imponer topes. No está, digamos, no configura para ellos una situación de inconstitucionalidad el tope en sí mismo. Sí considera que el tope es inconstitucional cuando, según la Corte, ellos califican ese tope es confiscatorio. ¿Sí? ¿Y qué dice la Corte para definir esta situación de cuándo es confiscatorio? Dice, es confiscatorio cuando, aplicando el tope, nosotros producimos una quita superior al 33%. ¿Sí? Lo asoció a ya otras decisiones que había tomado relativas a cuestiones de impuestos, impositivas. O sea, no tienen mucho que ver esta decisión de la Corte con el sentido que tenía el pago de la indemnización del artículo 245, sino que tomó un mismo criterio que ya había anticipado como confiscatorio cuando hablaba de impuestos. Decía, los impuestos son confiscatorios cuando exceden este 33%. Y con ese mismo criterio lo trajo al 245 y dijo, bueno, esta norma es inconstitucional si cuando aplicamos ese tope produce una quita en el pago de la indemnización que supera ese 33%. Esto puso la situación del siguiente modo. A veces podríamos aplicar el tope, a veces podríamos aplicar Bisotti y a veces podríamos aplicar el pago de la indemnización que le correspondería al trabajador por ley. Connie me dice, aclará que esto no pasa acá. Bueno, es cierto, es cierto. Nosotros somos una provincia muy pobre. Por lo tanto, la remuneración de los trabajadores en general no llega al tope, ¿sí? El tope es más alto y por lo tanto nosotros a Bisotti, si ustedes tienen algún recuerdo de expedientes, casi ninguno lo hemos aplicado a Bisotti. Yo como estoy dando 245, tengo la obligación de decirlo. Carla, claro. Pero en general nosotros no tenemos casos en los que nosotros apliquemos Bisotti. Por otro lado, para aplicar Bisotti, en principio se debería plantear la inconstitucionalidad del artículo 245. Y cuando se plantea la inconstitucionalidad del artículo 245,
por lo general, ¿qué hacen los jueces? La admiten y no aplican Bisotti con el 33%, sino que admiten la inconstitucionalidad absoluta del tope y aplican la base salarial que tiene el trabajador conforme a su remuneración. O sea, ya se ha naturalizado de tal manera que el tope en algún sentido por el 33 o por más es inconstitucional, que prácticamente en miras de eso el tope en Catamarca y en la Argentina no se aplica. Por otro lado, como dijimos ayer, para aplicar un convenio colectivo de trabajo, el abogado el abogado de la parte actora o el abogado de la parte demandada que pretende la aplicación de ese convenio tiene que individualizarlo porque no es ley formal. Recuerden que lo hablamos ayer, al no ser ley formal, no tenemos que probarlo, pero sí tenemos que individualizarnos. Es decir, yo quiero que me apliquen tal convenio colectivo de trabajo o tal convenio colectivo de trabajo. Si no se individualiza ningún convenio, se entiende que esa relación laboral o ese contrato de trabajo se rige por la ley de contrato de trabajo. Y si se rige por la ley de contrato de trabajo, como el tope está asociado a los convenios colectivos de trabajo, porque son las remuneraciones de los convenios los que conforman el tope, si no se individualiza un convenio, tampoco podemos aplicar Bisotti. Es decir, son todas, digamos, formas de esquivar la aplicación del tope indemnizatorio que tiene el artículo 245. Esas son las formas de cálculo. Es simplemente a los fines didácticos que lo hemos hecho. No tiene mucha importancia, no tiene mucha trascendencia, pero en el primer ejemplo que les di, la base es de 2.500, por lo tanto por 3 sería 7.500, la remuneración era de 10.000, si nosotros aplicamos Bisotti literalmente, en vez de tomar 10.000 deberíamos tomar 7.500 como la mejor remuneración mensual normal y habitual a los fines de multiplicarla por la antigüedad del trabajador. ¿Sí? En el segundo supuesto, la base de cálculo ya ingresa en el terreno de ser confiscatoria. ¿Por qué? Porque el 67% de 40.000 pesos, es superior es confiscatoria porque es superior al 33%, invade a un 70%. Si nosotros aplicáramos Bisotti, conforme lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no podríamos tomar ni los 40.000 que dice que es la remuneración que tiene el trabajador, ni el tope, que serían 12.000, sino que tendríamos que aplicar 26.800 pesos, que es el 67% de los 40.000 pesos. Y la base de cálculo nuestra serían los 26.800. ¿Se entiende? Porque tomaríamos ese cálculo alternativo del 67% de la remuneración, que es al que refiere Bisotti. Esto es, a los fines de, no sé si quieren que lo explique más, si se entiende. Ese sí que es un cálculo meramente matemático. Simplemente les explico que en el caso de que nosotros decidiéramos aplicar Bisotti, no aplicaríamos ni la remuneración ni el tope, aplicaríamos un intermedio porque se entendería que es confiscatorio, pero solamente en un 33%. Entonces, ese 67%, que en el segundo ejemplo son 26.800, conformaría nuestra base de cálculo. ¿Se entiende? Es nada más que a los fines de que ustedes, en el ejemplo que nosotros venimos tomando, 80.000 pesos por 67% serían 53.600 pesos. Mientras que el tope sería 36. O sea que nosotros ahí, si nosotros aplicáramos el tope, sería confiscatorio. Por lo tanto, en este ejemplo, si aplicáramos Bisotti, deberíamos tomar como base para la indemnización del artículo 245, 53.600 pesos. Si fuera así, chicos, si fuera así, en el ejemplo que nosotros venimos dando, que nosotros venimos tomando 80.000 pesos como una base de cálculo uniforme, y nosotros aplicáramos Bisotti, porque verdaderamente se aplicara seriamente y se tomara seriamente este tope, ustedes ven
que no es la mejor remuneración mensual normal y habitual. Y tampoco podríamos tomar 53.600 para calcular el preaviso, la integración de mes o todos los demás rubros. O sea, que ojo, cuando nosotros hacemos un cálculo de la indemnización del artículo 245, porque no podemos tomar muchas veces esa base de manera uniforme cuando tenemos este tipo de situaciones, ¿sí? Esto es a esos fines que... Y lo multiplicamos por 12, en este caso, porque estamos dando este ejemplo de Bisotti. ¿Por qué? Porque la antigüedad era 11 años y una incidencia mayor de 3 meses, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 12 años de antigüedad. ¿Se entendió? Bueno. No. No sé qué más dice. Bueno, la incidencia del SAC ya lo dijimos en la base de cálculo y a partir de ahora empezamos a hablar de indemnizaciones agravadas. Las indemnizaciones agravadas son indemnizaciones que generalmente se calculan sobre la misma base de los rubros que ya hemos cuantificado. Por lo tanto, tenemos que estar a la norma en lo que refiere y luego sumar los cálculos que nosotros ya hicimos. El artículo 2 de la ley 25.323 establece una sanción para el caso de que el empleador no pagara al trabajador dentro de los plazos establecidos por ley, que ya hicimos referencia, que son el 128, el 255, que es 4 días posteriores a la extinción en el caso de las indemnizaciones, y obligaran a este trabajador a iniciar acciones judiciales o iniciar actuaciones administrativas para el cobro de esas indemnizaciones. La procedencia del artículo 2 de la ley 25.323 requiere de una intimación concreta al pago de las indemnizaciones, ¿sí? Lo dice la norma, por eso pusimos exige un emplazamiento, y para el supuesto de incumplimiento, el cálculo de la indemnización es el 50% de la sumatoria del preaviso más el SAC sobre preaviso, la integración de mes y la indemnización por antigüedad. ¿Sí? Sumamos esos montos que ya los hemos calculado, lo dividimos en 2 y ese va a ser el monto de la indemnización por antigüedad. Esta es una indemnización que generalmente hoy en día está acompañada de las indemnizaciones corrientes, como el 245, como el preaviso. Aun cuando la norma hable de despido sin causa, que solamente se paga cuando es un despido sin causa, como ustedes saben, el despido sin causa, el despido con una causa que no ha sido acreditado, que es inverosímil, o el despido indirecto, son equivalentes del despido sin causa y en todos los casos dan lugar a la misma indemnización. Por lo tanto, aun cuando en el proceso se discuta una causa, para el supuesto de que esa causa no sea aprobada, igualmente a este trabajador le va a corresponder la indemnización agravada del artículo 2 de la ley 25.323. Abajo les pusimos que existen otras indemnizaciones agravadas, como el artículo 132 bis, que ya lo vamos a ver, el artículo 182, que es por maternidad, o el de tutela sindical, cuando un trabajador con protección sindical es despedido. En todos esos casos estamos frente a indemnizaciones especiales que son agravadas, que se incrementan en la forma de remunerar. Generalmente se asocian a un año o en el caso de tutela al tiempo faltante del mandato, pero siempre sobre la base del mismo esquema al que hemos hecho referencia. Por lo tanto, no es necesario explicar, digamos, específicamente el modo de cálculo, porque es sumar una mayor indemnización conforme a los meses de antigüedad. Y estas son indemnizaciones agravadas devenidas de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional con la prohibición de despedir, que no tiene que ver con la prohibición de despedir con motivo o de suspender con motivo de pandemia, ¿sí? Sino con el decreto del 13 de diciembre del 2019, que es el decreto 34/2019, que es el que sucesivamente aplicó una indemnización agravada
la duplicación de la indemnización para los supuestos de despido sin causas durante los periodos que están establecidos en estos DNU, ¿sí? Estos son los distintos DNU que se fueron dictando. Esto habla de la duplicación. Cuando nosotros hablamos de duplicar, chicos, es una vez más, no dos veces más. Muchas veces cuando vemos duplicar, se entiende que es duplicar, sería dos veces más, pero es duplicar la indemnización por antigüedad. O sea, el pago de la indemnización por antigüedad es uno, y uno más sería la duplicación a la que hace referencia la norma, ¿sí? Si bien esto ya no está vigente, porque el último decreto, que es el de 886 del 2021, que amplió hasta el 30 de junio del 2022, fue la última vigencia de esta prohibición de despedir con agravamiento indemnizatorio, ya establecía una reducción en el 75 y hasta un 50 y hasta un 25%. Como nosotros tenemos un retraso importante con los expedientes, probablemente esto lo vamos a ver en un par de años. Entonces es plenamente válida la norma y hacer referencia a ella, porque seguramente estos cálculos los vamos a tener que considerar cuando veamos si se trató de un despido que violó la norma de la prohibición de despedir, ¿sí? La prohibición de despedir que se decidió con la pandemia no era el pago de la doble indemnización, sino era retrotraer la cuestión a su estado anterior. Esto sin perjuicio de que el trabajador, si optaba por mantener el despido, tenía el derecho a percibir las indemnizaciones por la prohibición de despido. Pero el despido por la prohibición de despedir por pandemia era para retrotraer, es decir, el trabajador quedaba habilitado para solicitarle a un juez con una medida cautelar que se lo restituya a su puesto de trabajo, ¿sí? Si decidía mantenerlo, era pasible de las indemnizaciones del artículo 245 y además de las indemnizaciones agravadas derivadas del decreto 34 y los sucesivos que lo sostuvieron durante toda la vigencia hasta el 30 de junio del 2022. ¿Sí? Y bueno, y nos vamos a empleo clandestino, no sé qué tiempo tenemos, si quieren... ¿Ah? Bueno, tenemos, es decir, esto vendría a ser lo que corresponde con la tercera etapa de la planilla de liquidación. Primero estuvieron los rubros de pago obligatorio para todos los trabajadores, segundo tuvimos los rubros indemnizatorios y ahora tenemos las indemnizaciones que se deben pagar como consecuencia de mantener un empleo clandestino. Y en este aspecto hay dos leyes que legislan esta situación por parte a cargo del empleador. Por un lado, la ley 24013 y por el otro lado, el artículo 1 de la ley 25323. ¿Sí? Lo que cambia entre una ley y la otra son las exigencias a las que se sujetan el pago de las indemnizaciones que prevén. La ley 24013 prevé tres hipótesis. El clandestino total, o sea, el trabajador que nunca fue registrado, que permaneció durante todo su vínculo contractual sin ser registrado. El trabajador que ha sido registrado, pero ha sido registrado deficientemente porque no lo han hecho en base a su verdadera fecha de ingreso, ¿sí? O bien aquel trabajador que percibe su remuneración una parte en forma clandestina y una parte en forma formal o registral. Esas son las tres hipótesis que prevé el artículo 8, 9 y 10 de la ley 24013. Y para el supuesto de que se configure alguna de estas tres situaciones, se sanciona al empleador con el pago de una indemnización que ya les explico cómo se calcula. Pero ¿qué me interesa? Porque esto es lo que ustedes van a tener que verificar a los fines de, o que el juez o el secretario o los jueces de cámara van a tener que determinar a la hora de ver sobre la procedencia de esto, porque esto está sujeto a ciertas reglas que condicionan en su admisibilidad el pago de la indemnización. Y es
me refiero al emplazamiento del artículo 11 de la ley 2403. Es decir, para que el trabajador sea acreedor de las indemnizaciones que prevén los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24013, el trabajador tiene que intimar a su registración estando vigente el vínculo contractual. Además, le tiene que informar a la AFIP que hizo esa intimación. Y si no hiciera eso estando vigente el vínculo contractual, ya no podrá ser acreedor de las indemnizaciones derivadas de los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24013. ¿Sí? Es decir, la ley 24013 está rodeada de una serie de formalidades a las que se sujeta la admisión de estas indemnizaciones. ¿Sí? ¿Cómo se calcula las indemnizaciones para el supuesto que verdaderamente se haya cumplido con estos requisitos formales? Es la remuneración devengada, o sea, la remuneración que por ley le correspondería al trabajador percibir, dividido en 4 por la cantidad de meses que este trabajador no ha estado registrado. Eso es en el supuesto en que el trabajador no haya sido registrado nunca. ¿Sí? La misma operación la vamos a hacer con relación al artículo 9, pero solamente por el periodo que no estuvo registrado, es decir, desde su real ingreso y hasta su registración. Y en el caso de la remuneración clandestina parcialmente, solamente vamos a tomar para el cálculo la parte de remuneración que no ha sido registrada. Es decir, esa parte de remuneración que no ha sido registrada es la que vamos a dividir en 4 y la vamos a multiplicar por la cantidad de meses que este trabajador percibió esa remuneración en negro. ¿Se entiende? Cuando nosotros liquidamos una remuneración anual, como en este caso, por ejemplo, en el caso del artículo 8, del artículo 9, que pudiéramos tener 1 año, 2 años, 3 años, nunca nos debemos olvidar del sueldo anual complementario. O sea, que siempre tenemos que hacer ese cálculo de 4 meses, de esa división de 4, cuando multiplicamos por los meses, si son 12 meses, es 1 año. Tenemos que hablar de 13 meses porque el SAC debe estar incluido en ese periodo de tiempo en donde el trabajador no estuvo registrado o estuvo incorrectamente registrado. ¿Sí? La incidencia del SAC en todos los casos la debemos tener en cuenta a los fines del cálculo de la indemnización del artículo 8, 9 y 10. ¿Dudas? ¿Preguntas? Después van a tener que hacer el caso práctico, me lo van a mandar para que yo lo corrija, ¿no? Este que les dejé, a ese que dicen renuncia, ¿no? Le ponen despido sin causa y calculan todas las indemnizaciones. Y yo los voy a corregir. Ya tampoco, no pasa. Con esta, no pasa. Ahí está. Si se sucediera esto, es decir, el trabajador intimó al empleador para que lo registre, el empleador no lo registró y además de no registrarlo, se extinguió el vínculo contractual en los 2 años posteriores a esa intimación. Ya sea que esa extinción lo sea por un despido indirecto, por un despido sin causa o por un despido por una causa inverosímil, en cualquiera de esos supuestos, el trabajador además va a tener derecho al cobro de la indemnización del artículo 15 de la ley 24013, que es una sumatoria de indemnizaciones que ya hemos calculado. Porque es la indemnización por antigüedad, como habla del doble, vemos a lo mismo que dije antes, es una vez más, es indemnización por antigüedad, más preaviso, más SAC sobre preaviso, integración de mes si correspondiera, porque son todos los rubros indemnizatorios. Yo ahí no lo incluí,
pero yo considero que también deberíamos incluir las vacaciones proporcionales, porque las vacaciones proporcionales también es una indemnización y la norma habla de que la cuantificación debe importar todos los rubros indemnizatorios. Y por lo tanto, yo creo que deberíamos incluir en el cálculo del artículo 15 de la ley 24013 también el rubro vacaciones. Y para el supuesto de que estemos frente a un trabajador que no intimó, ay, ¿quieren que le vuelva? Perdón. Me preocupa que se tienen que ir y yo no termino. Sí, sí podemos pasarlo al Power. Sí podemos pasarlo al Power. Deberíamos hablar con... ¿Ah? Es uno solo, es eterno, tiene 50 filminas, pero está todo. Es el que yo hice para mis alumnos y acá lo mejoramos, pero es un Power que yo lo uso todos los años. Supongamos que el trabajador no pudo cumplir con estas exigencias que impone la ley 24013 porque fue despedido introspectivamente, por ejemplo. Y entonces no pudo intimar estando vigente el vínculo contractual. En ese caso, el artículo 1 de la ley 25323 también sanciona este incumplimiento de una no registración o una registración deficiente al momento de extinguirse el vínculo contractual y lo sanciona de una manera distinta a la ley de la ley 24013 porque sanciona con el doble de la indemnización del artículo 245, nada más. O sea, que sería un sueldo más, una indemnización del artículo 245 más para el supuesto de que se verifique que efectivamente este trabajador al momento de la extinción se encontraba no registrado o deficientemente registrado. ¿Sí? En esto hay mucha discusión si esto lo vamos a asociar con las situaciones de hecho que prevé el artículo 8, 9 y 10 o si es cualquier deficiencia registral. En esto hay alguna suerte de discusión y muchas veces esta indemnización no se concede teniendo en cuenta criterios restrictivos en orden a cuándo le corresponde al trabajador, a cuándo no le corresponde. La norma no dice nada. La norma dice, al momento de la extinción del contrato de trabajo, se prueba que este trabajador estaba deficientemente registrado y ese acto es suficiente para que el trabajador tenga derecho al cobro de la indemnización, al cobro de una indemnización más del artículo 245, o sea, del doble de la indemnización. Y por último, nos queda el 132 bis, que también está vinculado con una deficiencia registral. En este caso, el empleador, que es el agente de retención, que tiene la obligación de retener los aportes para la seguridad social que tiene a su cargo el trabajador, hace esa retención y no la deposita ante la AFIP, que la AFIP es el organismo receptor de estos emolumentos, ¿sí? Este es el supuesto que legisla el artículo 132 bis. O sea, el empleador hizo los descuentos de ley al trabajador y se los quedó para él. No hizo lo que debió hacer, que es sumarle los aportes que él tiene que hacer y depositarlos ante la AFIP para que la AFIP sea la encargada de distribuir ante ANSES, ante Obra Social, ante Cuota Sindical, ART, etcétera, etcétera. Comprobada esa situación al momento de la extinción, el cálculo es un cálculo terrible para el empleador, porque dice que a partir de ese momento le va a pagar al trabajador una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba al momento de operarse la extinción. Es decir, que el empleador le va a tener que pagar a este trabajador
una suma idéntica a la de la remuneración o a la remuneración que le correspondía por ley, porque habla de remuneración devengada, hasta que el empleador haga efectivamente el depósito ante la AFIP de esas retenciones indebidas que realizó y que no depositó ante la AFIP. ¿Sí? No sé, ustedes chicas me preguntaban el otro día que traía problemas esto, ¿en qué? No me acuerdo. Ponete el micrófono porque si no, no se escucha. Ahí está. No, cuando se reclama esta multa, muchas veces genera confusión desde cuándo es exigible a los fines de computar esta sanción, que es bastante pesada, porque se aplica exactamente, que es el mismo de la multa del artículo 45 del 25 de Explícalo, 23. Nati, porque si no, no lo entienden. Bien, no. ¿A partir de cuándo esta multa comienza a ser efectiva? ¿Desde cuándo tenemos que computar este rubro a los fines de determinar el monto total de la sanción? El decreto 14601, acá está, establece que el trabajador tiene que intimar al empleador a que haga efectivamente estos aportes, a que cumpla y que los abone. Cumplidos esos 30 días, es a partir de cuándo empieza a ser exigible, porque le pone un plazo en la intimación. ¿Se entiende? Es igual que el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Exacto. Es decir, nosotros podemos exigir la entrega del certificado de trabajo ¿cuándo? 30 días posteriores a la extinción del contrato de trabajo. Intimamos por 2 días, no cumple, entonces el empleador no solo que me debe la indemnización del artículo 80, sino también la entrega del certificado de trabajo. Este caso es un caso de igual situación, ¿sí? El trabajador tiene que intimar, es decir, mucho se dice que se trata de un decreto que es absolutamente inconstitucional, porque reforma la norma, porque la norma no dice nada de todo esto. No. Esto es únicamente para el 132 bis, que es este supuesto exclusivo, retención y no depósito ante AFIP. Es el único supuesto. El trabajo no registrado no aplica esta sanción de pago de mensualidades. Seguramente, Erika, también hace alusión que dijiste al tema del trabajador en negro y la intimación con relación al certificado de trabajo, que obviamente el trabajador en negro no tenés que cumplir con el 146. Claro. Bueno, yo no lo diría tan tajante. Yo diría que intentemos desde la profesión cumplirlo igual, porque no todos los jueces piensan como ella. No. Y hay quienes consideran que aun cuando se trate de un trabajador en negro, la exigencia debe ser cumplida porque es una exigencia formal. Entonces, yo diría que cumplamos la ley y que en todo caso lo discutamos si lo omitimos. Lo que pasa es que Erika está en el Laboral 2, No donde importa. el criterio de Jimena... Pero ahora tiene otra juez, Sí, pero... entonces no sabemos qué va a pensar. Así que yo sugeriría el cumplimiento efectivo y no otra cosa. ¿Sí? Chicos, bueno, hoy fue boom, no los dejé ni pensar, ni mirar, ni nada, pero teníamos muchas cosas para dar. No los quiero demorar más porque a lo mejor tengan otros compromisos. No sé si tienen dudas. Luego les vamos a decir a los chicos de la Escuela de Capacitación Judicial, no sé cómo, creo que podrían, ¿cómo hacemos para que ellos se queden con el Power No, eso está acá, eso ya fue enviado al correo esto está acá de la escuela, así que bueno. Ellos lo están pidiendo, no sé si tienen los correos ustedes para enviárselos. Bueno, lo que sí les pido que este Power ustedes lo tengan en cuenta con criterios y que de ninguna manera nosotros podemos, a partir ni de este curso ni de este Power, influir en los criterios que pueda tener el juez. Siempre vamos a ser respetuosos de lo que decidan los jueces, porque esa es la decisión judicial que es válida, ¿sí? Estos son criterios, es una explicación jurídica de
de todo lo que nosotros entendemos que corresponde cuando interpretamos cálculos o cuantificaciones del crédito laboral, pero siempre vamos a ser respetuosos de que, bueno, hay criterios para todas estas cosas y que todos los criterios nosotros los vamos a poder discutir en el marco de lo jurídico, pero nada más, ¿sí? Y siempre respetuoso de las decisiones de nuestros superiores, que en general, en el caso de ustedes, son los jueces que son a cargo de ellos está dictar la sentencia. Bueno, si no tienen preguntas, si quieren hacerme alguna pregunta, si no, bueno, yo les agradezco enormemente que hayan participado. Nosotros lo hacemos con mucho cariño a esto y bueno, esperamos que haya sido productivo para ustedes y que si consideran que podemos mejorar o podemos retomar esto o podemos hacer un taller de casos, que cuando tengan dudas podamos, bueno, eso ustedes deberían pedírselo a la Escuela de Capacitación Judicial y nosotros podríamos implementarlo como una forma de estar en contacto y de seguir discutiendo criterios y cuestiones que son siempre complicadas en cuanto a la cuantificación del crédito laboral. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por haber participado.